damos la bienvenida al ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Él es líder del movimiento Creo. Señor Lasso, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta compleja coyuntura de carácter humano, sanitario, económico que vive el país. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por esta invitación. Realmente el país vive días difíciles, y no solo el país, sino el mundo, con esta crisis sanitaria que afecta a todos los ecuatorianos. Nosotros hemos creído del caso crear un fideicomiso, salvar vidas, con el propósito precisamente de atender la necesidad fundamental de los ecuatorianos, cuál es salvar vidas, para equipar en la medida de lo posible, ayudar a equipar todos los hospitales públicos y privados del Ecuador para que tengan respiradores, para que tengan la ropa de protección para los médicos y también medicinas. Su fideicomiso está actuando a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Guayaquil. Es un fideicomiso que actúa a nivel nacional. La primera ayuda la entregamos a la ciudad de Cuenca en este fin de semana y continuaremos haciéndolo con la coordinación de Esteban Bernal y también de Pepe Jara. Señor Lasso, muy buenos días. Usted ha cuestionado el liderazgo del gobierno nacional del presidente de la República, Lenín Moreno, en la atención de esta emergencia sanitaria, y entendemos que le ha solicitado públicamente más de una vez que como primer mandatario haga un llamado a todas las fuerzas políticas. ¿Usted considera que esto no se está cumpliendo, que no hay una unidad en el país para poder enfrentar esta situación? Mire, en todo lugar del mundo, en estas circunstancias, los gobiernos convocan a las unidades políticas, sociales, empresariales, porque el gobierno solo no puede encontrar una salida al país. Por eso yo creo que es importante la unidad de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales, empresariales, sindicales, para buscar una salida consensuada que le permita al país transitar por este difícil momento de la crisis sanitaria. Eso no es... Si eso no es quizás, señor Lasso, lo que se espera en este preciso momento al interior de la Asamblea Nacional. Ahí están todas las fuerzas políticas con sus representantes y tramitando y analizando estas propuestas de ley que ha enviado el presidente de la República, que las envió además con el carácter de urgente. ¿Cuál es la posición de la bancada de Creo? Bueno, nosotros creemos que es necesario buscarle una salida al país. Esta no es una salida al gobierno, y hay que actuar con serenidad, con madurez, revisando los proyectos de ley, tratando de mejorarlos, pero con un objetivo: darle una salida al país. Esa es la obligación que tenemos con las generaciones futuras. ¿Qué falta esencialmente en el país para que se maneje de mejor manera la crisis? Lo que hace falta es liderazgo externo también. Necesitamos recursos externos de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, como el BID, como la CAF, como el Fondo Monetario Internacional. Y para aquello se requiere un liderazgo para llevar a cabo una diplomacia directa de presidente a presidente. El presidente Moreno ya debió haber llamado al presidente Trump, contarle la situación del Ecuador, un país que no tiene moneda propia, que no puede emitir dinero en este momento, que hay una debilidad en su sistema sanitario y que también hay debilidad en el sistema económico. Pedir apoyo, pedir ayuda de los amigos y en este caso de los Estados Unidos, que tiene tanta influencia en los organismos multilaterales para lograr créditos emergentes que no solo permitan salvar vidas, sino que luego también permita salvar el empleo y salvar la economía ecuatoriana. Con respecto al empleo, señor Lasso, ¿qué caminos se deben seguir? Y escuchamos incidentalmente por allí a algún dirigente político de izquierda que se refirió al Banco de Guayaquil, al Banco de Pichincha, como bancos que habían despedido ya a muchos empleados. ¿Cuál es la situación con respecto a esta empresa allegada a usted? Pero sobre todo,
¿qué caminos debe seguir el Ecuador para preservar el empleo? De no darse esta situación, de cumplirse las muy complejas predicciones que se hacen sobre pérdida de empleo, realmente que el problema que vamos a tener a futuro va a ser mucho mayor. No sé de quién se trata, perdón. Le estamos escuchando. No conozco de quién se trata, cuál es aquel dirigente que dice una noticia absolutamente falsa y muy malintencionada. En todo caso, para defender el empleo, lo que necesitamos en el Ecuador son líneas de crédito para las empresas que han estado en hibernación, que probablemente desde el 1 de marzo ya tuvieron problemas, que en abril están cerradas y que quizás estén parcialmente cerradas en el mes de mayo. Hay que establecer una línea de crédito equivalente al monto de las ventas de 3 meses de esas empresas para que tengan recursos a efectos de pagar sueldos y salarios, contribuciones a la seguridad social y también los impuestos. Por lo tanto, ese es un mecanismo que lo están utilizando todos los países del mundo para rescatar empresas y preservar el empleo. Señor Lasso, otro de los cuestionamientos que han venido de distintos sectores es esta posibilidad de que las donaciones que ha hecho la banca privada, el Banco de Pichincha, el mismo Banco de Guayaquil, sean posteriormente consideradas como créditos tributarios, es decir, estas donaciones de los bancos para la emergencia serán próximamente deducibles de los impuestos. Hace más de 2 semanas esta noticia apareció en las redes sociales. Y estoy seguro que a usted no se le ha escapado a su conocimiento que yo emití un tuit advirtiendo que la donación no podía ser considerada como crédito tributario, porque entonces lo que se estaría era administrando dinero público por manos privadas, y no ha sido el propósito ni del Banco Guayaquil ni del Fideicomiso Salvar Vidas. Y he podido leer en el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional que no consta aquel artículo que con mucha mala fe circuló en las redes sociales hace 2 semanas atrás y que estoy seguro que usted ya está enterada de tal hecho. Las causas, señor Lasso, de la situación actual, sobre todo en el tema económico, se las ha mencionado ya en muchísimos espacios, se lo ha criticado, se ha diagnosticado, pero hay una realidad que la vivimos hoy. Ecuador debe ser uno de los poquísimos países del mundo en los que el gobierno no ayuda a las empresas a superar la iliquidez, incluso a los individuos. En Estados Unidos muchos ciudadanos están recibiendo ya sus cheques de auxilio. Aquí en Ecuador la situación es contraria. Además, se pretende endosar el costo de atender la crisis a los ciudadanos, a aquella minoría en Ecuador que sostiene la economía a través de sus trabajos y sus empleos, y también a los emprendedores de Ecuador. ¿Cuál es, sin embargo, la salida, o cuáles pueden ser las salidas para un gobierno que se encuentra cercano a la bancarrota? Bueno, en primer lugar, la preocupación que nosotros debemos de tener no es del gobierno, sino de la sociedad ecuatoriana. Tenemos que encontrar una salida para el Ecuador, no para el gobierno. En segundo lugar, en los Estados Unidos es más sencillo llevar a cabo políticas económicas, monetarias, financieras como la que usted señala, porque los Estados Unidos tiene la máquina para imprimir billetes dólares. El Ecuador no tiene esa máquina. El Ecuador, la única salida que tiene es pedir apoyo financiero a los organismos multilaterales de crédito. Y eso lo vengo sosteniendo yo durante el último mes. ¿Para qué? Para que a través de la Corporación Financiera Nacional se den los créditos que usted reclama para los sectores productivos y que yo he planteado también a efecto de financiar mínimo 3 meses de sus ventas y así ayudarlos a superar la crisis actual. Estos créditos tienen que ser créditos otorgados con la ayuda del Estado a 3 años plazo por lo menos y con un año de gracia para permitir que las empresas puedan recuperarse de esta situación del coronavirus.
Con respecto al futuro, señor Lasso, ¿qué cambios fundamentales tienen que darse en Ecuador? Varios expertos han señalado ya que el petróleo dejó de ser una de las bases o de los pilares de su economía. Lo propio está sucediendo con las remesas. Hay previsiones de que un 20% de las remesas caerán a nivel mundial, y en Ecuador este problema va a ser mucho más drástico, que era otra columna de la economía. En cuanto a los impuestos en los cuales se avanzó en Ecuador en términos de cultura tributaria, los impuestos se van a ver también sumamente afectados por el cierre de empresas, por la probable desocupación. Es urgente que en Ecuador se diseñe un cambio que sea ambicioso, pero al mismo tiempo realizable, de matriz productiva. ¿Qué es lo que usted aportaría en cuanto a los criterios sobre este tema? En primer lugar, el análisis que usted está haciendo es un análisis certero, pero en la mitad de la plena crisis, es decir, en la mitad del túnel, la parte más oscura del túnel, yo alcanzo a ver un poco el futuro y le digo que cuando el mundo prenda las máquinas, cuando el mundo prenda sus automóviles, cuando el mundo prenda sus sistemas de transporte público, va a ver que el precio del petróleo empezará nuevamente a subir y a recuperar los niveles de racionalidad. Porque países como Rusia y países como la Arabia Saudita no van a permitir, son los grandes productores de petróleo, no van a permitir un mercado donde el precio se caiga hasta $10 el barril. Yo creo que volveremos a la normalidad. Por otro lado, yo creo también que muchos productos de exportación ecuatoriana que están afectados en este momento, como puede ser las flores, como puede ser el banano, el propio camarón, también cuando la economía global, como lo anuncia el Banco Mundial, habrá una caída fuerte en el 2020, pero un rebote y una gran recuperación en el 2021, veremos que la economía ecuatoriana también recuperará los niveles pre-pandemia, pre la crisis sanitaria. Por lo tanto, yo no sería tan pesimista. Ahora, que la economía ecuatoriana, previa la crisis sanitaria, tiene y tenía debilidades, pues obviamente hay que corregir esas debilidades, pero no llegar a los extremos dramáticos de que no habrá petróleo o que ya no podremos exportar los productos exportan al mundo en este momento. Yo creo que tenemos que pensarlo con serenidad, con mucha madurez y darnos cuenta que una vez que se prenda la economía global, los precios volverán a los niveles anteriores y la actividad económica de exportación también. Ahora, hay que buscar oportunidades y yo encuentro una para el Ecuador. Los Estados Unidos ha quedado muy resentido con la actitud de la China porque no les anunció del riesgo del coronavirus a tiempo. Y los Estados Unidos, en su política internacional, va a volver a ver a América Latina como la oportunidad para una alianza comercial, una alianza donde países como Ecuador encuentren la oportunidad de industrializarse para vender productos a ese gran mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí hay una oportunidad y por supuesto no solamente a Norteamérica, sino a Europa, porque todo el mundo industrializado, en los países grandes, están resentidos en este momento con la China. Señor Lasso, otra de las preocupaciones, sobre todo de la pequeña y la mediana empresa, es la necesidad de acceder próximamente a créditos, precisamente en esta necesidad de reactivarse, de entrar en un proceso de reactivación económica. Hay mucha necesidad de que haya una revisión, en este caso, de las tasas de interés para estos créditos y de flexibilizar de alguna manera los accesos de estos sectores para que puedan hacer uso de estos recursos que les permita de alguna manera volver, digamos, al tablero. ¿Cómo se está pensando o qué se ha reflexionado al respecto? Bueno, yo le he planteado la alternativa al Ecuador entero a través de líneas de crédito de la Corporación Financiera Nacional a tasas de interés no mayores del 3%. ¿De dónde puede sacar la Corporación Financiera Nacional? De ese apoyo que el gobierno debe de buscar
en los países más ricos del mundo y en los organismos multilaterales de crédito, donde políticos como el presidente Donald Trump tienen una gran influencia. Es momento de conseguir por lo menos 10.000 millones de dólares y destinar al menos 1.500 o 2.000 millones de dólares para créditos a la pequeña y mediana empresa a efectos de que se puedan reactivar y nuevamente vuelvan a convertirse en sujetos de crédito de la banca privada nacional. Sabemos, señor Lasso, que no es el mejor momento para hablar de temas electorales, pero sin embargo en Ecuador, y es un hecho, está en marcha un proceso electoral con un calendario electoral con fechas previsibles, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral genera más desconcierto con lo que está sucediendo allí. Pero de cualquier manera, quisiéramos preguntarle qué es lo que piensa usted sobre el calendario electoral, las elecciones en marcha. ¿Amerita que se considere una postergación o modificaciones en algunas fechas? Y de paso le preguntamos también su opinión sobre la muerte cruzada mencionada la semana pasada por María Paula Romo. Respecto al calendario electoral, es un mandato constitucional que el gobierno debe entregar el poder el 24 de mayo del 2021. Por lo tanto, es un mandato constitucional y ese calendario electoral debe cumplirse. En segundo lugar, respecto a la posibilidad de un llamado a la muerte cruzada, yo creo que el gobierno debería de ser claro con la Asamblea Nacional. El gobierno utiliza la Asamblea como el chivo expiatorio, como el culpable de no permitir que se lleven a cabo transformaciones en Ecuador. Bueno, si el gobierno cree eso, debe llamar ya a la muerte cruzada y hacerse cargo solo de la crisis. Él solo, aunque dudo que sean capaces, porque hay políticas públicas que no demandan de una reforma legal y ellos no la han impulsado durante los últimos 3 años. En todo caso, el Ecuador tiene que encontrar una salida como país. No es una salida al gobierno, es una salida a la sociedad ecuatoriana, una salida a la familia ecuatoriana que ha perdido empleo, una salida a los productores pequeños, medianos y grandes que necesitan el apoyo del Estado, del gobierno ecuatoriano para poder seguir produciendo y seguir manteniendo el empleo. Este es un tema más complejo que la politiquería de andar amenazando con una muerte cruzada. Me parece que no tiene ningún sentido de responsabilidad semejante amenaza y creo que hoy todos los ecuatorianos unidos, como yo lo vengo convocando desde hace más de un mes, nos sentemos en una mesa, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, sindicales, empresariales, con una agenda propuesta por el gobierno y con un compromiso de no levantarnos de esa mesa hasta llegar a acuerdos que le den una salida al país, insisto, al país, no al gobierno. No es lo importante el gobierno, lo importante es el país, las familias ecuatorianas que hoy no tienen qué comer porque han perdido empleo o muchos que vivían de su actividad diaria se ven restringidos en esa actividad y ya se les dieron todas las reservas que tenían en casa para poder sostener a la familia. El Ecuador debe gradualmente de nuevo prender su aparato productivo para encontrarle esta salida a la falta de empleo y a la falta de dinero en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Señor Lasso, ¿usted considera que en este momento es oportuno hablar de la eliminación de los subsidios? Es otro tema que ha vuelto a la discusión a propósito de lo ocurrido con los precios del petróleo y la propia crisis económica que está atravesando el Ecuador. ¿Considera usted que en medio de esta emergencia sanitaria y de la crisis que atraviesa el Ecuador, el mundo entero, es oportuno en este momento retomar el debate y la discusión de la eliminación de los subsidios para implementarlo a corto plazo? Con un precio de petróleo de $10 el barril, déjeme contarle que hoy no hay subsidios. ¿Por qué? Porque los combustibles están más baratos en el exterior que en el Ecuador. Y también considero que esos combustibles tienen una mejor calidad en el exterior que en el Ecuador. La refinería ha colapsado, como lo comentó ya el ministro de Energía, y también por razones de la naturaleza el oleoducto.
Yo creo que este es el momento en que el gobierno está cobrando un impuesto tácito en los combustibles. No hay subsidio. Le ruego comprender esto. No hay subsidio. Lo que en este instante hay es un impuesto tácito que el gobierno está cobrando a través de los combustibles. ¿Por qué? Porque si importáramos combustibles del exterior y se vendiera al precio internacional, bajarían en el Ecuador los precios de la extra, los precios del diésel. Creo yo que hay que mantener fijo el precio del gas de uso doméstico, que ese sí, aún con precio bajo de petróleo, mantiene todavía un subsidio y se justifica plenamente porque esas bombonas de gas permiten durante un mes alimentar a las familias más pobres del Ecuador. Pero le ruego comprender, en este instante, con los precios del barril de petróleo en el suelo, no hay subsidio. Lo que hay es un impuesto que está cobrando el gobierno a través de los precios internos de los combustibles. Cuéntenos, señor Lasso, finalmente, ¿cómo se desarrolla su día a día en esta etapa de confinamiento? Muchas gracias por la pregunta. Yo estoy dedicado al fideicomiso Salvar Vidas. Me levanto muy temprano a las 6:30 de la mañana, atiendo entrevistas. Esta es la segunda entrevista del día. Tendré 2 entrevistas más durante la mañana. Luego desayunaré algo e inmediatamente me pongo a trabajar en mi escritorio para poder coordinar entregas que vamos a hacer el día de jueves hoy, alguna cantidad hacia la ciudad de Milagro, hacia también este centro de convenciones que está adaptando el municipio de Guayaquil para los enfermos intermedios del coronavirus. También vamos a apoyar con equipos a otras ciudades del Ecuador, dentro de las cuales está Cuenca. Ya lo hicimos, como dije, en el fin de semana. Salvar Vidas ya lo hizo, y ahora le he pedido a Pepe Jara y a Esteban Bernal, le he pedido ayuda. Inclusive he hablado con Marcelo Cabrera para que nos ayuden en la logística de la entrega de estos equipos y estos insumos médicos en la ciudad de Cuenca, para que vaya directo a los hospitales, para poder abastecer a los hospitales y a los médicos de los recursos que ellos necesitan. Estamos haciendo un esfuerzo, quisiéramos lograr más y hacer mucho más, pero tenemos por un lado limitaciones económicas, ya que hemos logrado $9 millones de donaciones, que es una cantidad importante, pero no suficiente para esta crisis. Y por otro lado, hay escasez de equipos e insumos a nivel global para el campo médico. Y continúa mi día con el directorio, que por lo menos tenemos 2 veces al día con el directorio del fideicomiso Salvar Vidas, para tomar decisiones urgentes, porque recibimos pedidos urgentes hasta de un respirador de un solo uso para alguna persona que se encuentra delicada de salud, para conseguir medicinas que la semana pasada o hace 10 días las conseguí precisamente en el hospital de Cuenca, gracias al doctor Galarza, que me permitió una dosis de medicina para un paciente que la requería de urgencia en Guayaquil. Y esta tarea me lleva hasta las 11 de la noche, y en muchas ocasiones atiendo el teléfono en la madrugada para ayudar a muchas personas a conseguir camas en clínicas u hospitales. Señor en la Lasso, ciudad de Guayaquil. En honor al tiempo, una última consulta, su opinión sobre los aportes que tendrían probablemente que hacer los ciudadanos de sus sueldos, empleados públicos y privados, y la posibilidad de que este descuento en los salarios del 10% a los servidores públicos sea permanente. Bueno, yo he sido muy claro en señalar que la empresa tiene suficientes piedras en su mochila que lleva a la espalda como para ponerle otra piedra, otra contribución al Estado. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Y respecto de las personas, he sido enfático desde el primer día. Esta crisis le debe de costar a los que más tenemos, y la contribución debe de ser a quienes ganan desde $50,000 al año hacia arriba, para no tocar a aquellos padres y madres de familia de ingresos menores
a los que se verán muy afectados cualquier descuento que sin duda alguna es descuento de dinero que lo requieren ahora en esta crisis sanitaria y lo requieren para proteger y alimentar a sus familias. Bien, agradecemos al señor Guillermo Lasso. Él es líder del movimiento CREA.